Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando del tema la semilla y los cuatro suelos, ubicados en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículos 1 al 23. El pensamiento central señala que preparar el terreno es tan importante como sembrar la semilla y cultivar las plantas. Es por eso que tenemos que tener una serie de objetivos para el mismo. Por lo tanto, debemos entender cómo obra la palabra de Dios en los corazones que reciben la palabra. También tenemos que preparar el corazón para que sea suelo propicio para que reciba la palabra de Dios y cómo debemos salir como el sembrador a plantar la semilla del Evangelio. El texto de oro señala lo siguiente y se encuentra en el Evangelio de Mateo 13, versículo 23 y dice así, dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y es importante que entendamos cuál es la enseñanza que da Jesús a través de el Evangelio de Mateo y cómo Mateo presenta la manera en que Jesús resalta a través de la agricultura la forma en que se debe llevar el Evangelio. Vamos a hacer lectura de los pasajes señalados y luego del mismo entraremos en el análisis para que cada uno de nosotros podamos entender qué es lo que Jesús lleva para que nosotros seamos capaces de captar el concepto y en este tiempo actual poderlo aplicar a la necesidad del momento. Y dice así de la siguiente manera: y les habló a muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual 30 por uno. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es este el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace cosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Interesante la declaración de los versículos entre los 1 a 23, aunque resaltamos prácticamente los versículos 3 al 8, luego del 19 al 20 y del 21 al 23. Y es importante que entendamos lo siguiente. En esta enseñanza, Dios quiere que recordemos la gran responsabilidad que tenemos de escuchar atentamente su palabra con el deseo de que produzca fruto en abundancia. Y hay una serie de aspectos importantes, y es que el sembrador sale
sembrar. Y lo que lleva en esta ocasión de carácter metafórico constituye ser la palabra del Señor. Y en esta ocasión constituye ser esa palabra de enseñanza, de salvación. Esa semilla constituye entonces ser esa palabra transformadora en la cual el terreno vienen siendo la humanidad. También vemos que las enseñanzas de Jesús por parábolas tiene como propósito traer una verdad a la vida de todos aquellos que escuchan. Y vamos a analizar los diferentes tipos de terreno. Y es importante que cada uno de nosotros podamos captar los conceptos presentados por Jesús a través del Evangelio de Mateo. Por eso que el capítulo 13 se empieza con la frase aquel día, refiriéndose al mismo día en que dio las enseñanzas en el capítulo 12 tratadas en lo que se llama el estudio anterior. Y todo esto tuvo lugar junto al mar de Galilea. Y es por eso que es importante que mantengamos esa secuencia. Y hay que recordar que la controversia con los escribas y fariseos en el capítulo 12 había sido interrumpida por la visita de su madre y sus hermanos. Y luego saliendo de la casa, como dice la expresión, fue a la orilla del mar y subió a la barca. Y les habló muchas cosas. Entonces, de todo lo que enseñó ese día, Mateo lo que se llama, nos conservó la colección de parábolas aquí en el capítulo 13. Y en este capítulo, que es importante, porque tiene por lo menos de 7 a 8 parábolas del reino y la explicación de Jesús sobre en medio de lo que Él presenta con una intención exclusiva, que la palabra llegue y que llegue al terreno para que pueda brotar esa semilla y esa palabra pueda producir fruto. Es por eso que vamos a analizar la conocida parábola del sembrador y con la que empieza lo que se llama el desfile de cuadros alegóricos del rey. Y en primer lugar vamos a ver la ocasión y el contexto en que fue dada la enseñanza, y luego se va a hacer considerada la explicación dada por el mismo maestro en cuanto a la razón para hablar a la gente en parábolas. Y allí vamos a encontrar que los cristianos tenemos privilegios muy especiales en los que respecta a la presentación de la revelación divina. Y también vamos a ver porque muchos no entienden lo que oyen. Y vamos a ver cómo el Señor pasó y dio esta enseñanza para que comprendamos el significado y las aplicaciones de cada uno, para que podamos también transmitirla a otros y puedan venir al conocimiento de la verdad. Ahora, lo que se busca a través de ese análisis es, por una parte, preparar el terreno del corazón para que de una forma se pueda entender el propósito y plan de Dios, en la cual es alcanzar las almas, en la cual puedan tener la experiencia de la salvación que constituye ser Cristo morando en la vida de los seres humanos. Ahora bien, va a encontrar en la lectura, por ejemplo, expresiones "he aquí el sembrador". Y esta expresión va a encontrar que entre la multitud habían personas que eran agricultores. También la expresión "junto al camino". Esta expresión está basada que en los campos de siembra habían y estaban rodeados por caminos. También tal expresión como pedregales. Y quizás se trata de una capa delgada de tierra que cubría una roca. También el término espino, en la cual había en el camino a la orilla del campo que también había una cerca de espino. Entonces, cuando habla de a 100, a 70 y a 30 por uno,
esto constituye ser lo que se llama como una especie de versión actualizada que dice 100 granos por semilla, otras dicen 60 granos y otras a 30. Ahora, ¿por qué señalamos esto? Para que nosotros podamos tener una comprensión dentro del contexto de lo que se está refiriendo. Ahora, se había indicado que el debate de Jesús con los fariseos que surgieron, las enseñanzas que habíamos visto en lecciones anteriores, había sido interrumpido por la visita inesperada de los familiares de Jesús. Y después de eso salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, como dice el versículo 1, si usted analiza bien el capítulo 13, versículo 1. Y utilizando probablemente la barca de Pedro o alguno de sus discípulos, se alejó un poco de la orilla para dirigirse a la multitud. Y de modo que de aquí tenemos a Jesús usando como púlpito un barco pesquero y como templo el cielo azul de Capernaum. Como fondo podemos imaginarnos el bello mar de Galilea, y como audiencia la numerosa multitud ávida de oír sus maravillosas enseñanzas, en la cual era el escenario propicio para que todos pudieran escuchar. Y esto encabeza lo que se llama este desfile de estudio de parábolas del sembrador, que salió en lo que señala el versículo 3. Algunos estaban y han sugerido que Jesús veía algún sembrador en esos momentos, por lo tanto fue algo bien oportuno. Ahora, cuando analizamos de los versículos 4 a 9, la parte de la semilla dice que cayó junto al camino, no que esta haya sido la intención, escuche bien, del sembrador, pero al lanzar la semilla con vigor y abundancia, unos cuantos granos iban a parar a la endurecida senda que circulaba en el terreno. Y también se veían estrechas veredas que servían como divisiones entre las distintas propiedades. Ahora, las semillas que tuvieron la suerte de caer sobre esa dura superficie nunca hubieran podido penetrar, ni mucho menos hallar tierra húmeda que la hiciera germinar. Ahora, también tenemos que ver que dice que las aves vinieron. Entonces, ¿por qué? Porque las aves abundan en la zona y van siempre detrás de los sembradores en busca de granos descubiertos, y se las comieron. Otra parte de la semilla fue a dar a una capa delgada de tierra y debajo había una gran roca, pero no se veía. Estos granos sí germinaron por lo que los elementos superficiales se prestaba para ello. Pero, escuche bien, tan pronto como las raicillas taparon en la piedra, las recién nacidas plantas comenzaron a morir. Y hubo también algunas semillas que cayeron junto a la franja de terreno que no estaba limpio y ya en los límites de la propiedad. Entonces, estas germinaron y comenzaron a crecer, pero el calor de la maleza y las espinas fueron lo que se llama ahogando hasta acabar con ellas. Ahora, afortunadamente, una buena parte del trigo cayó en tierra negra, húmeda, suavizada con arado y fertilizada en ese lugar con ese objetivo. Entonces, esta, por supuesto, lo que se llama, tuvo su curso normal hasta llegar a una producción de 100, de 60 y 30 granos por semilla. ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto era fácil de entender para los numerosos agricultores que escuchaban al Señor. Lo que no se sabía con exactitud era el significado más profundo de este lenguaje figurativo. Después que Jesús mismo había explicado los detalles, podemos ver que Jesús había explicado cuidadosamente todas estas formas en la cual la semilla
había sido ubicada. Y ahora nosotros podemos, con las aplicaciones correspondientes, cuando lleguemos a la tercera sección de nuestro análisis, podemos ver cómo es que esto también funciona en la aplicación cuando llevamos la palabra. Es por eso que en este término, en esta parábola que nosotros sabemos que es lo que es una especie de comparación, es una alegoría, es un método que se usa para referirse a una especie de verdad con un contenido espiritual profundo. Y vamos a ver en la cual esta contiene unas verdades divinas desconocidas para el hombre, a menos que Dios no las dé a conocer mediante revelación. Ahora, entre los versículos 10 y 12, vamos a ver cómo Mateo muestra que los discípulos le dijeron en el versículo 10, pero Marcos también indica que los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Entonces, uno de los privilegios de los creyentes es poder conversar a solas con Jesús. Y en realidad eran dos de las preguntas del grupo cercano de Jesús. ¿Por qué hablas en parábolas? Y es importante. ¿Y qué significa esta parábola? Entonces aquí se considera la respuesta a la primera pregunta, y la primera parte de la respuesta de Jesús era que en este sentido a vosotros, le dice, es dado saber los misterios del reino de los cielos, y las parábolas y los misterios encerraban lo que se llaman verdades fundamentales acerca del reino de los cielos. Y es interesante porque aquellos que tenían un corazón receptivo eran aquellos que habían sido señalados por Dios para conocer esas verdades. Entonces, por esas cosas solamente podía revelarse con mayor claridad a los que ya eran seguidores o discípulos fieles del Señor. Por eso que los inconversos no pueden entender. A ellos no se les es dado, es necesario tener algo para recibir más. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Como señala el versículo 12. Entonces, no es que unos estén predestinados para entender y otros no. Y esto hay que tenerlo claro. Se trata más bien de un acercamiento al Señor con intencionalidad. Entonces, cuando vamos a los versículos 13 y 17, cuando dice que el Señor, viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, quizás se aclare con las palabras que dijo en una ocasión el apóstol Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto el apóstol Pablo se lo había escrito a los de la iglesia de Corinto en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 14. Millones de personas que leen la escritura o asisten a la iglesia para escuchar la predicación se quejan de que no entienden, pero eso es porque sencillamente no creen. Según el evangelista Marcos en el capítulo 4, versículo 11, es porque están sencillamente fuera. Santiago los califica como oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra de Dios. También cuando Felipe se encontró con el eunuco, según Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40, le preguntó si entendía lo que iba leyendo. Él le había admitido que no podría a menos que alguien le enseñara. Al final vemos que se convirtió y había comenzado a entenderlo todo. Es interesante que la demanda para poder entender la revelación divina se requiere de un corazón dócil. Por eso que la enseñanza de Jesús en las parábolas
y figuras no era para ocultar ni llegar la verdad a la gente. La Biblia es clara y muy bien cuando Cristo vino a abrir los ojos a los ciegos, pero también había dicho, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen. En su primer encuentro con la verdad, el hombre no puede percibir toda la revelación de Dios, pero de acuerdo con la actitud atenta y sincera y según abre el Espíritu Santo, irá adquiriendo cada vez más hasta llegar al pleno conocimiento de Dios. Y el ejemplo del mar podemos ver que ilustra todo lo señalado. Es por eso que los inconversos son como los bañistas que se entretienen solamente jugando con las olas. En cambio, los pescadores y navegantes penetran en su inmensidad. A los que todavía no creían en él, les aplicó la profecía de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10. Pero a sus seguidores los llamó bienaventurados, porque habían visto y habían oído lo que muchos desearon ver y oír en generaciones pasadas. Y es interesante de esta manera como Jesús les deja claro. Y es también como podemos ver en los versículos 18 y 19. Es por eso que la explicación de Jesús y sus seguidores sobre esta parábola es para nosotros de bendición. Y en primer lugar nos ayuda a entender el análisis alegórico. Y por otra parte nos ayuda a establecer criterios y bases para la interpretación de otras parábolas en las Escrituras. Tenemos que ver que el terreno endurecido del camino representa el oyente cuyo corazón no recibe el mensaje del Evangelio. Tres elementos negativos intervienen en el rechazo. Número uno, como indica Lucas 8:5, una parte cayó junto al camino y es hollada, pisoteada. Y esto pasa con todos los que oyen un renegado. Un resultado inmediato es una menosprecia de actitud de parte del corazón hacia la palabra de Dios y se burlan de ella. El segundo aspecto es la capa superficial. Era una especie de costra impenetrable, por lo que la semilla queda simplemente por encima. Y esto es típico en un corazón que es endurecido y una conciencia que está cauterizada. Entonces una persona sí puede ir a la iglesia o escuchar o leer las escrituras, pero siempre está a la defensiva para no aceptar el mensaje que escucha. Se puede decir que no lo entiende, pero es porque asume una actitud de hermetismo. El tercer aspecto, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Es por eso que se habla de las aves que se comen la semilla sin dar lugar a que germine. 8:12 se dice claramente que luego viene el diablo y quita de su corazón las palabras para que no crean y se salven. Esto explica por qué muchos olvidan lo que oyen o alguien viene y destruye lo que han aprendido. Interesante estos aspectos que son presentados para que tengamos claro cómo a veces es obstaculizado el mensaje que constituye ser la semilla que Dios ha puesto. Entre los versículos 20 y 21, el segundo tipo de suelo llamado pedregales era más bien una capa delgada de tierra húmeda y fértil, y eso permitía que la semilla que cayó allí germinara pronto. Sin embargo, cuando las raíces llegaron a la roca, la planta se seca. Esto representa al oyente emocional, al que toma las cosas precipitadamente sin hacer uso de sentido común. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con entusiasmo, con gozo. Hasta ahí llega todo y todo suena muy bien.
Aquí no se condena el hecho de recibir la palabra con protesta. ¿Quién no se alegra al ver que alguien recibe el mensaje sin pensarlo mucho? Lo malo consiste en no echar raíces en la fe y en la palabra de Dios. Una persona muy emocional puede estar rebosando de alegría en un instante y al momento estar muriendo de tristeza o de furia. El Señor dijo que este creyente es de corta duración, temporal, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, se escandaliza, como dice el versículo de carácter original 21. Ahora, los de los espinos es el terreno de siembra que se puede explicar de dos formas. Bien podría referirse a la orilla de la tierra arada donde probablemente había quedado una franja sin limpiar y allí había maleza y espinas junto a las cuales cayeron algunos granos de trigo. O bien puede ser, como lo sugiere un comentarista, que así como el terreno estaba rodeado de un camino, también podía haber un cerco de espinos. Sea como fuere, lo importante es que esos espinos representan dos cosas. El Señor habló del afán del siglo y esto es las preocupaciones de la vida, el trabajo, el dinero, la educación, la fama, los amigos, la salud, los hijos, las comodidades, el qué dirán y muchas cosas. No es malo empeñarse en el mejor para sí mismo y para los suyos, pero cuando la búsqueda de lo material estorba la adoración a Dios y la comunión con los hermanos, la vida espiritual se ahoga. Por otra parte, el engaño de las riquezas, no son pocos los que se apartan de Dios para sentirse libres y hacer cuanto les venga a la mano con tal de hacerse ricos. Esos son los que quieren servir a Dios y las riquezas. Las amistades comprometedoras y los enredos de la vida social son como plantas malignas que acaban por ahogar la débil fe de estos creyentes. Entonces, la cuarta clase de suelo, llegamos lo que se llama al punto máximo, al clima. Ha habido un progreso a través de la parábola. La primera tierra, el corazón endurecido, no recibió palabra. La segunda, un corazón emocional, sí la recibió y germinó, pero todo fue un mero alegrón, no hubo crecimiento. La tercera, un corazón comprometido, recibió la semilla. Esta germinó en él y la planta empezó a crecer, sin embargo, se enredó con otras plantas malignas y las cuales se ahogaron. Pero la cuarta, el corazón atento, sí resultó en ser un campo propicio para que la semilla gloriosa del Evangelio germinara, creciera y llegara a producir mucho fruto. Importante que cada cristiano se pregunte si su corazón está produciendo de una buena cosecha espiritual. Si no es así, quizás haya que empezar de nuevo a preparar el terreno y aplicar agua, que es la palabra de Dios, y fertilizante, que es el Espíritu Santo, para un mejor cultivo de la vida cristiana. Hermano, hay tres cosas importantes que hemos señalado en este análisis. En primer lugar, hemos visto a Jesús como el sembrador infatigable, esparciendo la semilla del glorioso evangelio por donde quiera, entre las multitudes, el campo donde Jesús sembraba. El maestro podía detectar cuatro clases de oyentes. Estos están bien simbolizados con los tipos de suelo que representó esta famosa parábola. En segundo lugar, notamos que el uso de la parábola y metáforas no tenían la intención de ocultar las cosas de Dios de la humanidad. Lo que se ve es la distinción que el Señor hace entre los que han nacido de nuevo y han decidido obedecer la palabra y los que escuchan por mera curiosidad. Estos son los que se entretienen
con una forma de religión, pero desconocen las profundidades del reino de Dios. Los que se acercan a Jesús nos hacen pensar en la actitud devocional e inteligente con las que los verdaderos cristianos oran y estudian la palabra de Dios. En tercer lugar, aprendemos en este análisis el oír la interpretación que Jesús mismo da de la parábola. Vimos cómo gradualmente van cambiando los terrenos desde la costra endurecida del camino hasta la tierra fértil. Así hay distintas clases de oyentes. El Espíritu Santo prepara los corazones para que sembremos la semilla divina. Con la ayuda del Señor, nosotros podemos ser cuidadosos en proclamar y asegurar de que esa palabra sea una penetrante en cada corazón, para que esa palabra pueda retumbar en las conciencias, para que pueda producir y ser de bendición a aquellos que le escuchan. Bendición.